Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos como de costumbre a Foto con Fede, como ya lo saben, el programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus consultas. Foto con Fede, programa que se transmite todos los jueves, o todos los jueves publicamos un nuevo programa, una nueva entrevista a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Nos van a encontrar como Foto con Fede. Jueves tras jueves, una entrevista con un fotógrafo o una fotógrafa latinoamericano o latinoamericana. Siempre el programa donde se habla de fotografía y lo mejor, fotografía latinoamericana. Estamos arrancando el mes de octubre, ya primera semanita de octubre, venimos de unas buenas entrevistas con lo que han sido parte de los galardonados en los premios POY-LATAM, el premio a la fotografía iberoamericana en esta edición. Nosotros seguimos con esa racha, la vamos a extender un poquito más porque son muchos los quienes participaron, los fotógrafos que participaron y obviamente quienes han salido premiados o galardonados con estos premios POY-LATAM. En el programa de hoy, ya que estamos hablando de seguir esa línea, esa racha, me encuentro con Alejandra Orozco. Ella está en Cusco, en Perú. Con ella vamos a charlar esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Ella quedó en el primer lugar en la categoría, mejor dicho, en el premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, con un trabajo titulado Un sueño en azul. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, Alejandra, y ya vamos a hablar un poquito acerca de ese trabajo. Alejandra, muy buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, al momento de la entrevista. ¿Cómo estás? Hola Federico, muchas gracias por la invitación para el programa. Y bien, estoy muy bien. Aquí en Cusco ya estamos entrando a la nochecita. Y pues nada, muy feliz de poderme unir al programa hoy, gracias. Bueno, a ver, Cusco tiene, dentro de la historia de la fotografía latinoamericana, tiene el privilegio, el don de haber sido uno de los principales países, o el principal país que recibió la fotografía. Fue el canal por donde llega la fotografía a Latinoamérica, que no es poca cosa. ¿Cómo es, primero, a ver, describirnos un poco fotográficamente cómo es Cusco? Para los invitados, porque normalmente nos dicen Cusco y rapidito nos vamos allí a las ruinas. A ver, contanos un poquito, ¿qué tiene Cusco que es tan fotográfico, que es tan particular dentro de la fotografía allí en Perú? Bueno, creo que Cusco con los años se ha vuelto destino de millones de personas, como dices, porque vienen a ver las ruinas, ¿no? Machu Picchu, pero creo que de por sí, paisajísticamente, pues es un constante privilegio el poder ver este lugar. Yo la verdad vivo enamorada de la luz de este sitio, es muy particular, es como esta luz dorada, hermosa, una luz muy fuerte durante el día, el cambio de estaciones también hace que el paisaje esté constantemente cambiando. Y pues paisajísticamente, como te digo, es como bellísimo, por ende creo que es entendible que tantas personas vengan a fotografiar, pero creo que en parte lo que mencionas de que la historia de la fotografía en cierta manera es, pues Cusco es tan importante y hasta se habla de una escuela cusqueña en fotografía, es porque también alberga una cultura que tal vez se cree fue oprimida por la colonización, y en realidad Cusco tiene esta cosa maravillosa que es de que muchas tradiciones siguen vivas y tal vez convergen con todo lo que se impuso por la colonización, pero te das cuenta cómo tantas comunidades indígenas han logrado, a pesar de los años, la globalización y demás, aún permanecer con estas tradiciones, ¿no? Entonces la tradición está en todo, está en la comida, está en la bebida, está en las danzas, está pues en cada cosa que encuentras cuando sales a la calle, y eso creo que es muy interesante. Es interesante aún para quien tal vez no tiene un ojo tan, no sé, para quienes no son tan observadores, de detenerse a entender las historias detrás. Es todo muy pictórico y
y hermoso, lo cual hace que tantas personas quieran tomar fotos, pero creo que para quienes habitamos este lugar también es no sé, ¿no? Te invita a pensar en todo lo que está detrás de cada una de esas tradiciones, detrás de todas estas culturas que encontramos en este lugar, ¿no? Los Andes en general creo que tienen esta característica y que es realmente los Andes como territorio un espacio muy particular, como si fuera un universo aparte, del cual personalmente yo siento que nunca dejo de aprender, porque, bueno, tengo que mencionar, no sé si tú lo sabes, pero yo no nazco en Cusco, mi familia por parte materna también es cusqueña, pero en realidad yo nazco en Lima y he vivido buena parte de mi vida ahí, y pues son 5 años ya que estoy acá con mi compañero, pero fue una decisión de emigrar hacia aquí. Entonces yo no soy originaria de Cusco, pero pues sí siento esto de que aún como peruana es un universo diferente del cual tal vez nunca voy a llegar a aprender del todo, porque es muy vasto, ¿no? Me estás contando la historia y me estás haciendo me está haciendo un flash en la cabeza, un poco como un Martín Chambi, que él sí nació en Cusco, se fue a Lima y después volvió al Cusco, ¿no? Si no me equivoco. Sí. A ver, es para quien visita por primera vez un sitio, ¿no? El famoso turista, quien va, es fácil enamorarse de imágenes que no son conocidas, que no son habituales. Llegamos a un sitio y empezamos a fotografiar toda la novedad, ¿no? Por allí después descubrimos que había cosas más interesantes o con el paso del tiempo dijimos, uy, estuve ahí, pero no hice esta foto, pero no saqué esta, pero tengo las fotos que todo el mundo tiene, porque es el famoso turista que va y saca las fotos que tiene uno en la cabeza, las fotos que siempre ve en los libros, que siempre ve en internet, bla, bla, bla. Tener la oportunidad de estar allí en el medio, estar ahí en contacto permanente, de estar todos los días viendo los paisajes, de estar todos los días teniendo la oportunidad, como bien lo dijiste, de sentarse, pensar, ¿no? Lo que hay alrededor. Te ayuda a hacer una fotografía distinta, una fotografía más pensada, más elaborada. Te ayuda, te enamora, te conecta más con ese paisaje tan particular que tiene Cusco, o va a decir, no, bueno, el que viene de afuera se lleva una impresión muy parecida a lo que cualquier fotógrafo de acá, del local, podría hacer. Claro, creo que hay un tema y esto es opinión personal, ¿no? Pero creo coincidir con varios colegas, lo hemos conversado, de que ya casi no hago fotos, por ejemplo. Amo la luz de este lugar, todo lo que veo, pero ya es casi como si lo voy registrando a través de mis ojos y vivir el momento. Y creo que lo que dijiste muy de sentarme a pensar en si ya hay tantas imágenes, por ejemplo las de Machu Picchu, ¿no? La imagen postal de Machu Picchu está hecho millones de veces. ¿Por qué volverla a hacer? Si la quiero ver, me puedo meter a internet y la saco. Si quiero ver la foto de la mujer hilando, ¿no? Con la llama atrás, no sé, también la he visto tantas veces que para qué la vuelvo a hacer de la misma manera. Y creo que personalmente para mí es un reto creativo también el que haya una sobreproducción de imágenes tal del territorio en el que estás, porque te invita pues a querer darle vuelta a esto y en lugar de seguir haciendo lo mismo, buscar, ok, si esto ya se ha contado 1000 veces de esta forma, ¿de qué otra manera se podría contar? También pensar si valdría la pena contarlo o si con lo que se ha contado ya tenemos la documentación necesaria de ese acto, ese momento histórico. Y eso, ¿no? Entonces, por un lado, eso desde la opinión personal y en mi práctica, yo casi ya no hago fotos, casi siempre lo que hago es de que a partir de... Me gusta mucho conversar con la gente, intentar entender el porqué, la motivación detrás de sus actos, o por qué una cosa es así, por qué eso está, y a partir de eso desarrollar una idea y luego llevarla a cabo. Por eso me demoro bastante en hacer mis trabajos, porque también está mucho en el probar. A veces la documentación que hago es más para notas visuales que utilizo para después crear otra cosa, no tanto como el resultado final. Pero también, como volviendo a lo de antes, hay una escuela cusqueña que, o sea, teniendo como Martín Chambi como referente, y no solo Martín Chambi, hemos tenido en Cusco, para quien venga, ojalá que lo puedan hacer, pero en Cusco ciudad hay un lugar que se llama Centro Bartolomé de las Casas, donde tienen la Fototeca Andina, y tienen como
miles de placas y fotografías originales de fotógrafos que forman parte de la escuela cusqueña, pero no llegaron a ser tan conocidos como Chambi, y tienen también un registro increíble de épocas en Cusco como 1800, como inicios de 1900, ¿no? Finales de 1800, que de verdad te hace como, o sea, explota la cabeza de pensar cómo eran las cosas y de pensar que este lugar es como si se hubiera quedado en el tiempo en algunas cosas, porque algunas siguen siendo muy similares. Entonces es inevitable pensar que muchos fotógrafos contemporáneos locales están haciendo fotografías que tú las puedes comparar con archivos de esa época y puedes sentir que son lo mismo. Y a veces yo hasta he juzgado esto, tengo que admitir, porque digo, pero ¿por qué seguir haciendo lo mismo? Pero a la vez siento que la fotografía es también como este recurso histórico. Entonces es también saber de que lo contemporáneo y lo tradicional siguen ahí, ¿no? Como que siguen el lenguaje sigue siendo similar y que tal vez puedes notar algunos cambios sutiles, pero es como si estuvieras viendo una foto de Chambi y estás viendo en realidad la foto de un fotógrafo cusqueño local contemporáneo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también es interesante. He tenido la oportunidad de poder indagar en ese archivo, hemos podido trabajar alrededor de ese archivo y creo que me ha quedado esa idea de que es muy interesante que los fotógrafos contemporáneos locales estén aún trabajando de esa manera, pero creo que también nos abre la puerta a otros que querramos probar otras formas de buscar otra cara de las historias y buscar hablarlo desde una representación distinta, no porque sea mejor o peor que la otra, simplemente te da carta abierta también para como querer pensar y de qué otra manera se podría imaginar estas historias, ¿no? Entonces creo que ahí no considero ser la única, creo que ya somos algunos que estamos haciendo esto de intentar darle como otra mirada a lo que siempre se ha visto de la representación de los Andes, ¿no? Dijiste recién una frase que me llamó mucho la atención. ¿Vale la pena seguir contando lo mismo? ¿O hasta qué punto es pertinente, es productivo, es interesante, es algo que aporta seguir contando la misma historia de otra forma? Estamos hablando de fotografía, obviamente. Es decir, de ir, voy a poner un ejemplo un poco, qué sé yo, muy por encimita, así, muy endeble. Es como ir 1000 veces a Machu Picchu y hacer X cantidad de fotos siempre de Machu Picchu, es decir, voy a Cusco y voy otra vez y voy de vuelta y sigo yendo y vamos 1000 fotógrafos y los 1000 vamos a Machu Picchu. Digo, ¿hasta qué punto es ya interesante, ¿no? Porque estamos viendo siempre el mismo sitio, en líneas generales estamos viendo lo mismo, ya no hay nada distinto, ¿no?, que contar. A no ser que la creatividad del fotógrafo nos lleve a otro escenario, estando en Machu Picchu, pero a otro estilo de fotografía, contarlo diferente, pero qué tan distinto ya llega un momento en que se puede contar, porque se ha contado de tantas formas, ¿no? Digo Machu Picchu como cualquier otro tipo de otras fotografías que dan vuelta por el mundo permanentemente, sitios que ya son demasiado visitados, que entonces tantos fotógrafos haciendo tantos trabajos. Ojo, no quiero decir que uno sea mejor que otro, así todos sean excelentes, pero ya como que nos saturamos de ver siempre lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto uno dice, bueno, ya acá, ya voy, visito, como te pasa a vos, bien dijiste, yo estoy acá, ya veo lo mismo, me siento y pienso un poco más y hago otras cosas, partiendo de esto, pero hago otras cosas? ¿Está la fotografía en este momento como para sentarse a pensarla más, como para hacer otras cosas más allá de simples, con el perdón de los oyentes, con la simple foto que sigue saliendo, que seguimos viendo? ¿Te parece que estamos como que en otra etapa? Ya la fotografía tiene que dar un paso más adelante. Yo creo que una cosa no tiene por qué quitar la otra, y que pienso que hay para ambos, ¿no? El hecho de que ahora la fotografía sea como más democrática por la llegada, por ejemplo, de los celulares. Todo el mundo te puede hacer una foto increíble con el celular y no deja de ser válido, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es también, están creando ese registro histórico, o sea, como cuántas imágenes se crean en este momento de este lugar, no sé, pienso que tal vez también la manera en la que leemos la fotografía es lo que puede cambiar, es decir, como, no sé, pienso en este trabajo de Fontcuberta, ¿no? Creo que tiene diferentes series, pero a mí uno que me quedó mucho es uno que se llama El Beso,
que creo que hace un mural en Barcelona y que trabaja la imagen de un beso compuesta por miles de imágenes cuando buscaba en internet que ponía la palabra beso, y todas las imágenes que aparecían, finalmente con eso creaba un mosaico que era lo que armaba el mural. Y por el hecho de que estoy creando una imagen a partir de la sobreproducción de imágenes que hay. Entonces esa lectura también es interesante porque te hace pensar, claro, hay miles de representaciones de un beso, porque al final es un acto como súper importante, ¿no? Entonces, digamos, podemos decir que estamos viendo 1000 veces lo mismo, pero creo que el hecho de que tanta gente quiera retratar lo mismo también habla de algo que puede ser interesante. Entonces diría que no hay por qué anular esa posibilidad también. Yo personalmente decía, por eso enfatizaba que era una opinión personal. A mí me pasa que ya no quiero tomar fotos a veces porque digo, si ya la quiero ver, entro a Google, la busco, pero sé que la puedo encontrar. Entonces estoy buscando, más bien me pongo como reto eso de qué otras imágenes no he visto y cómo lo podría crear, también sin caer en la pretensión de hacer algo único, porque al final nada es único. O sea, ya todo está hecho en cierta forma, entonces probablemente yo también estoy replicando referencias que encuentro por ahí y lo estoy adaptando a mi propia historia, entonces eso de alguna manera lo hace diferente, pero quieras o no estás influenciado en algo. Entonces, caer en decir de que, pucha, estamos haciendo algo único también sería un poco pretencioso, pero creo que por sobre todo lo decía como el reto, ¿no? El reto de querer dar ese paso de ya no quiero seguir replicando esta imagen que vi 1000 veces, sino jugar a algo que tal vez para mi cabeza es nuevo. Y como te digo, pienso que ambas cosas pueden ir en paralelo, ¿no? Pero esto es de nuevo opinión personal, no creo que la fotografía tendría que ya definirse como esto tiene que ser así o esto tiene que ser hasta ahora, porque pues tantas personas haciéndolo que imposible definir también cuál sería la manera, ¿no? Alejandra, me pica la curiosidad, te hago la pregunta, ya bien que trajiste el tema acá a cotación. El Museo de Fotografía que está allí en Cusco, que bien dijiste, hay trabajos de 1800 para acá, que habla de bien dicho, la historia de Cusco, la historia fotográfica recogida a través de fotografías, que sé que hay una línea, ¿no?, de tiempo que es muy parecida a la fotografía de aquella época, de la época de Chambi, 1920 para acá, si mal no me falló la memoria, a la fotografía, vamos a decirlo ahora, del siglo XXI, ¿no?, 2000 para acá. Hay, me imagino, fotografía en físico a dos manos, o el grueso de la fotografía, de las fotos que están allí en ese museo, están en físico, pero me llega la curiosidad, ¿no hay fotos contemporáneas en el museo que se parezcan, que vayan esa línea, o todavía lo que se está haciendo no se está incorporando al museo? ¿O sí? ¿O tenemos fotos más recientes, o algo así? Claro. Es un archivo histórico, entonces ellos trabajan con un número limitado de autores que dejaron sus fotografías o que las han recuperado a través de sus familiares. Es decir, que no están trabajando desde el archivo con fotógrafos contemporáneos para el archivo, pero ellos, sin embargo, están como muy abiertos a trabajar con propuestas contemporáneas. Por ejemplo, nosotros aquí en Urubamba tenemos un espacio de arte que se llama Maleza Casa Estudio, que es una biblioteca pública enfocada en fotolibros y demás, y tiene como parte del proyecto un espacio de galería. Y ahí hemos hecho colaboración con la Fototeca Andina, justo con el propósito de ver qué pasaba y qué pasa ahora, ¿no? En qué está la fotografía cusqueña contemporánea, cuando hablamos en relación al pasado. Y era muy interesante, haciendo la curaduría de eso junto a mi compañero, encontrar las similitudes, pero que las diferencias eran muy sutiles. O sea, como el nevado se ha reducido un montón, ves la misma foto, pero ves cambios en el paisaje, en algunas cosas de la vestimenta, códigos como más actuales que van cambiando. Y ellos, por ejemplo, del archivo eran muy abiertos en proporcionarlo y en permitir que nosotros pongamos esas imágenes en diálogo con otras. Incluso en un momento hicimos un encuentro de archivos en el que las personas trajeron su archivo personal para hablar del primer tema de una de las exhibiciones que tuvimos, que era el mestizaje. Entonces, sobre la autorrepresentación, y nosotros teníamos la imagen esta histórica y poníamos encima, no sé, una foto que una chica había tomado ahora con su bebé y cómo eso hacía en relación a cómo es ahora, cómo era antes. Entonces, ni siquiera solo para fotógrafos, sino para cualquier persona que tenía acceso a una cámara.
y de cómo podíamos ver el diálogo, ya no solo de la imagen como estética, sino del contenido y del valor histórico que tienen ambas, ¿no? Entonces, creo que es interesante, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? De que pienso, pasan con casi todo, de que se suele pensar el arte tradicional, como se le llama, y que es lo que mucha gente viene a ver aquí en Cusco, como algo que está estático en el pasado, como si la tradición es una cosa que queda en el pasado, y ya no se habla de cómo estas tradiciones o estas formas de expresión ahora son vistas en la contemporaneidad, ¿no? Entonces eso también, a veces me imagino si pasa lo mismo con las fotografías de en blanco y negro, las de Chambi y todos los otros autores, ¿no? De que se piensa como eso es el pasado intacto y sin la posibilidad de pensar de que todas esas prácticas sociales, lo medioambiental que se puede ver en las imágenes, aún al día de hoy están contando historias, ¿no? Entonces como que también pienso que es bonito cuando hay esta posibilidad de diálogo entre lo podríamos llamarlo pasado, lo antiguo, con lo contemporáneo. Porque creo que ahí también encontramos muchas cosas, porque inevitablemente es como las historias se repiten. Entonces ver el pasado para entender lo que viene o entender lo que está pasando también es un ejercicio interesante. Entonces en la fotografía es interesante también ver referentes del pasado para encontrar de qué eso es lo que está pasando ahora y te hace pensar, wow, ¿qué vendrá después? ¿No? Como, porque ahora en Instagram todos nuestros referentes son actuales, entonces poder ver también al pasado. A veces me acuerdo de los hermanos Ochoa, que son unos fotógrafos que también forman parte del archivo de la fototeca, y tienen una mirada increíble, muy juguetona, que uno no pensaría que un fotógrafo cusqueño de esa época iba a jugar de esa manera, pero lo hacen, y entonces te hace pensar, wow, ¿en qué momento se perdió esta posibilidad de jugar y todo se volvió tan serio? Y puedes tomar a los Ochoa como un poco de referente para de nuevo tomar todo un poco más ligero y aún así hablar de realidades sociales y demás. Entonces ese diálogo creo que puede ser muy bonito siempre, es como un buen ejercicio también para todos, ¿no? ¿Qué preferís? ¿La fotografía en blanco y negro de aquella época o el blanco y negro de esta época o directamente preferís el color de esta época? Que no sabría. El discurso, vos que tenés la oportunidad de estar en esa fototeca, de ver los trabajos, las fotografías allí, de ver los dos mundos, vamos a decirlo así, ¿en dónde te sentís más como con mayor conexión al momento de ver la foto? ¿Con la fotografía de antes que se hacía o con la fotografía, más allá del tema, ¿no? Obviamente, o la fotografía de hoy, por el formato, por el tecnicismo, qué sé yo? La verdad que no sabría decir, algo que me ha encantado siempre de la fototeca es la palpabilidad de la imagen, poder ir, tocarla, ver como que, o sea, sentir que la imagen en sí está contando una historia más allá de la foto. Creo que lo digital pierde un poco esa posibilidad del error, de lo artesanal. Me gustan mucho los procesos artesanales, entonces pensar en la fotografía como ese proceso artesanal de nuevo también siempre es bonito. Pero no sabría decir si prefiero una u otra, porque a veces no entiendo por qué la gente utiliza blanco y negro para todo. Yo, por ejemplo, cuando utilizo blanco y negro lo he hecho como una manera como un recurso para unificar todo en edición, para volverlo como todo parte de un mismo universo, o también para evidenciar que estoy hablando de algo como una interpretación, porque a la vez nosotros no vemos el mundo en blanco y negro, ¿no? Entonces, en cierta manera, el que tú trabajas en blanco y negro es una interpretación y lo hace como aún más subjetivo, ¿no? Entonces, como me gusta mucho cuando la gente utiliza los recursos que usan, el color, el blanco y negro, la ausencia de todo, no sé, como parte de su discurso. Cuando no es simplemente porque, quiero trabajar todo en blanco y negro porque me gustó, sino porque tiene un propósito, eso a mí me mueve mucho. Entonces, más que lo que pasaba antes o lo que pasa después, me gusta cuando la gente le encuentra un porqué a la decisión que tomó, ¿no? ¿Tiene algo que ver con Un sueño en azul? Esa visión. A ver, a la audiencia le decimos que Un sueño en azul es el título del trabajo donde Alejandra consiguió el primer lugar, premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente en los recientes Poilatam. Contanos un poquito qué consistió el proyecto, cómo se hizo, en qué te inspiraste y por qué ese título, Un sueño en azul.
Bueno, ha sido un trabajo que comenzó, yo sabía que apenas me enteré del tema, que ahorita lo explico para quien no lo sepa, yo sentí que quería hacer algo con eso, como me movió algo, pero me demoré varios años en definir cómo lo iba a hacer. Entonces, yo en el 2021 comienzo a visitar a un grupo de mujeres en Chinchero, que es un pueblo aquí en Cusco. Ellas son mujeres artesanas, textiles, y trabajan el arte textil de manera tradicional. Eso quiere decir que trabajan todo con tintes naturales que extraen del lugar donde viven, con prácticas como el tejido de telar de cintura, que es como bastante complejo, que narran sus historias y todo a través de símbolos, simbología textil, que se le conoce también como payay. Y yo primero conecté con ellas por el hecho de, yo me considero como una, o sea, yo cuento historias, ¿no? Esto es storytelling. Entonces, a través de la fotografía yo siento que yo cuento historias, y cuando entendí que los telares que yo siempre había visto desde la escuela o en los museos también contaban historias, que nunca lo había entendido, sentí que era como, wow, también están, o sea, yo podría usar esta forma para yo contar historias también. Entonces empecé a investigar sobre eso, empecé a visitarlas, a querer entender un poco más al respecto, y cada vez que voy intentando aprender, que todavía me falta muchísimo por hacer, me iba dando cuenta que todo juega un factor importante. Entonces están los símbolos, que son como un poco, como decirlo, como las letras que van narrando la historia. Están las formas, que también son las que van narrando. Están los colores, que también cuentan de por sí como diferentes cosas. Y bueno, y los colores además, junto con, por ejemplo, la lana, si trabajan con oveja, es como la abeja que ellos crían. Entonces al final, digamos, si pasara algo en el ambiente y la oveja se muere, te quedaste sin la lana. Entonces también darte cuenta de la fragilidad del material mismo para contar historias, porque depende directamente del entorno en el que vives. Eso me parece también súper interesante, que a veces tenemos todo tan a la mano que nos olvidamos, ¿no? Como el celular, ya ni sabemos de dónde viene, pero viene de una mina, en un lugar donde hay gente siendo explotada para que nosotros podamos tener el celular y demás. Entonces toda esa conexión me parece súper interesante, y con ellas era muy fácil verlo, porque está todo ahí, o sea, todo lo consiguen del lugar donde tienen. Pero un día trabajando con ellas estaban tiñendo con azul, con índigo, y ahí fue que salió el tema de que ellas no tienen índigo, y que más bien una amiga nuestra que había venido de Miami se los había traído, y que por eso recién podían teñir con azul. Y a mí me es como, hubo un glitch en mi cabeza, porque decía, ¿cómo que lo tienes que traer de Estados Unidos cuando hemos ido antes a recoger las cosas para teñir? O sea, algo ahí no tenía sentido. Y empecé a preguntar, porque tengo esta costumbre de preguntar un montón, y pues resulta que casi nadie en Chinchero, o nadie en Perú en realidad, puede conseguir índigo aquí mismo, porque no lo crecen. De hecho han habido proyectos que lo han intentado crecer, pero todo medio, no sé, he intentado investigar al respecto, pero no logro mucha información, pero parece que tampoco salió. Entonces, la manera que tienen, cuando he hablado con diferentes artesanos que voy encontrando y preguntando, es que lo traen desde Centroamérica o Norteamérica. Me puse a hablar con gente también de México para preguntar, entonces también averigué un poco de la situación del índigo allá. Y luego te hace pensar de que el azul ha sido siempre un color como súper peleado, ¿no? Han habido guerras, incluso colonización en parte, para poder conseguir diferentes tipos de azul en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la historia. Y pensar que ahora de nuevo está surgiendo algo así, ¿no? Como que ellas tienen que narrar sus historias, y el azul es algo que está en todo. O sea, es el azul de la noche, es el azul del agua, es el azul del cielo, es como... Es un color primario que narramos, con el que narramos nuestra vida, lo usamos en los colores cuando nos enseñan a pintar de niños. Y pensar que no lo tengan, como me hacía imaginar, ¿y qué pasaría si ya no tuvieran el azul para contar las historias? Y me hacía imaginar a mí un mundo sin azul, ¿no? ¿Qué pasaría con el agua? ¿Qué pasaría con el cielo? Como el jugar un poco, ¿no? Con la idea. Obviamente no es que va a pasar así, pero ¿por qué no imaginarlo de esa manera? Sobre todo cuando el arte textil busca representar el lugar en el que vivimos, pero si ya no lo tiene, entonces ¿cómo puede representarlo? Entonces ellas, que también me parece súper válido mencionar, hay esta idea muy purista de las comunidades indígenas como personas que solo trabajan con lo que tienen, y que está mal si hacen una transacción como comprar por internet. Y es como, o sea, estas personas tienen el mismo derecho que todo el mundo de
formar parte de la globalización y si quieren importarlo, pues está perfecto, ¿no? Entonces ellas trabajan de esa manera, pero el tema es de que es muy costoso, es muy difícil y toma mucho tiempo. Entonces claramente además rompe con toda la filosofía que ellas tienen de trabajar con lo que la tierra les da. Entonces quieren cultivarlo y ellas me dijeron que querían cultivarlo, que lo habían intentado y no se podía. Y yo me obsesioné con el tema. Entonces siempre les pregunto, siempre voy investigando por mi cuenta. Y pues nada, en un momento como tomé una foto con un gel de color que tenía en mi mochila de unas flores que habían ahí y las teñí de azul con mi gel. Y pensé, ya esto es, o sea, voy a teñir de azul porque no tenemos el azul. Nunca he visto el índigo, estas mujeres tampoco nunca han visto el índigo. Puedo buscarlo en internet, pero no es lo mismo, nunca hemos visto la planta, ¿no? Como nunca la hemos tenido físicamente delante nuestro. Entonces pensar en eso en tiempos como estos, que nunca hayas visto una planta, es también como curioso, o sea, me hace como algo, no sé, un poco extraño, sí. Y entonces fue como dije, ok, y no puedo tener el azul y tengo que trabajar desde la ausencia de este color, ¿por qué no hablar del sueño que tienen ellas de volver a tenerlo? Y pensé, porque también en un momento pensé, ok, hago todo en blanco y negro, pues como la idea de que el mundo se va quedando sin color. Pero dije, pero en verdad no siento que eso representa lo que quiero decir, porque ellas tienen este anhelo de azul, y el azul representa algo, entonces ¿por qué anular el azul? Mejor hablar del azul. Entonces fue con ese deseo de empezar a teñir todo este universo en azul, y haciéndolo un poco con imágenes que no sean solo referentes a lo real, sino como ir un poco a lo onírico, a lo fantasioso, para hablar de esta posibilidad de un sueño, ¿no? Porque es un sueño además que no se sabe si se va a lograr, o sea, puede que intenten y que no lo logren cultivar, también cabe esa posibilidad, ¿no? Pero es como esta fantasía, un poco de ese color. Entonces es por eso que decidí teñir todo de azul, que también está siendo un reto porque pues a veces pienso, ¿y cómo hago para que no se vuelva un recurso aburrido, ¿no? Porque también como que ya muy simple, no sé, ahí empiezan todos los cuestionamientos de que esto... Ahí empiezan los problemas del fotógrafo. Sí, exacto. Pero bueno, ha sido como, está haciendo un ejercicio muy interesante y me está invitando a mí también a crear desde otro lado. Entonces estoy trabajando todo, aunque es digital, porque estoy trabajando casi todo con digital, estoy buscando formas más artesanales de crear esta otra realidad, que a mí también me invita un poco a pensar en el proceso, en que no sea una imagen perfecta, sino como que intentando crear esta otra realidad, ¿no? Y trabajando también con cianotipia, que me peleé mucho con esa idea porque me parecía muy facilista, pero siento que la cianotipia me está dando como este recurso artesanal, justo porque tiene muchos errores y es muy impredecible y cambia según las condiciones de luz. Entonces siento que de alguna manera me está empujando a mí también a trabajar más en relación con el entorno, que creo que es parte importante de la historia, ¿no? Y pues nada, entonces está aún en proceso. Ha sido una sorpresa muy bonita. De hecho yo no pensé aplicar al POI, pero mi compañero me convenció a último momento y dije, ya voy a mandarlo. Y fue una sorpresa muy bonita que haya sido reconocido en esa categoría. Pero también me ha empujado a querer seguir, ¿no? A querer seguir jugando, investigando y pues creo que lo interesante del azul para mí es de que tal vez es una micro historia, pero siento que puede hablar de muchas otras cosas. Se desprenden muchas reflexiones detrás de los procesos artesanales, del turismo, qué es lo que demanda, no sé, o sea, de todo lo que estas comunidades tienen que enfrentar en el día a día, ¿no? La verdad es un tema que nunca lo habíamos traído acá al programa a cotación, el tema de los colores en la fotografía, menos de esta forma, ¿no? Hablar del azul, y me pusiste a pensar el tema de la ausencia del azul, cómo sería el mundo sin el azul, ¿no? El azul, dijiste dos cosas, el azul del cielo y el azul del agua, y ya por allí es algo como que no lo tenemos en el subconsciente, ni siquiera pensarlo, ni imaginarlo, ¿no? Interesantísimo. Por ningún lado hubiese sacado que el título de la obra iba con toda esta historia que está espectacular, ¿no? La verdad, si hay algún productor de tonos azul en Latinoamérica o en Sudamérica, bueno, y tienen en Cusco potenciales clientes que están interesados en el color azul para sus trabajos. Estás en la categoría en la cual
te postulaste y obtuviste el primer lugar, estabas compitiendo con fotógrafos de Argentina, entre ellos Rodrigo App, uno de los fotoperiodistas más de mayor trayectoria, y en el momento es el que está más allí, como que más en boga, ¿no? Rodrigo App de Argentina. Y también estaba, mejor dicho, Sofía López Mañan de Argentina, fotógrafa, y ella tenía un trabajo titulado también que tiene que ver con el azul, porque el trabajo de ella es la Pampa Azul. Entonces digo, mira, qué interesante, el premio que gana en esta categoría tiene por título Un Sueño Azul. Otra participante también está con el título de su trabajo Pampa Azul. No sé si ella ya, ojalá tengamos la oportunidad de conversar con ella para que nos cuente por qué azul. No sé si tendrá una conexión con el tema con la historia que nos acabaste de contar, pero está interesante, ¿no? Estuviste en un grupo de ganadores o de fotógrafos y fotógrafas reconocidas de peso. O sea, eso es importante, eso como que te ayuda, como que te incentiva, te da un empujoncito para lo que viene. ¿Con qué vas a seguir? ¿Qué tenés en mente? Bueno, primero mencionar que el trabajo de ellos lo conozco, el trabajo de Rodrigo lo conozco bastante, además él ha vivido mucho tiempo en Perú. Entonces, sí, wow, increíble, y creo que justo por eso a veces me da miedo a mí aplicar a cosas como el VOIC, porque tengo la idea de que siempre son los trabajos documentales, fotográficos, fotoperiodísticos así impactantes, y que una historia de azul como Índigo, ¿a quién le va a interesar? Pero creo que lo interesante, aún no he tenido la oportunidad de escuchar como el diálogo que hubo cuando miraron mi trabajo, que me recomendaron que lo vea, aún no lo pude escuchar, pero creo que es interesante pensar esto que te decía antes, de que ciertas microhistorias que a veces pensamos que no son tan importantes pueden realmente estar siendo una representación de cosas que pasan en el mundo, que pueden tener un impacto mucho más grande, ¿no? Entonces, a mí también me ha dejado pensando, creo que lo que sigue en parte es seguir queriendo darle la profundidad necesaria a esta historia y no dejarlo únicamente como estético, como ¡ay, qué lindas las fotos azules!, ¿no? Sino que también de qué están hablando realmente, cómo se posicionan entre unas historias que conversan, como las historias de Sofía o de Rodrigo, que son cosas muy fuertes que están pasando también en relación al medio ambiente, ¿no? Y pues yo lo que siento que me está ayudando en este momento es difícil como fotógrafo, no sé si te pasa a ti, como esto de cuando te dicen, ¿y qué tipo de foto haces? ¿Y cuáles son tus temas? E incluso cuando tienes que mandar un statement, digo, pero yo quiero hablar de todo. Yo quiero hablar de la historia de mi familia, yo quiero hablar del incendio que hubo acá, yo quiero hablar de mi vida como madre, quiero hablar del azul, quiero hablar de los textiles, y a veces eso pienso que a mí me hace muy dispersa porque quiero hablar de todo, en verdad. Pero he decidido que por un tiempo al menos, también para yo enfocarme más en mi investigación, me estoy enfocando más en los procesos textiles, porque siento que el textil también es algo que nos invita a pensar mucho en el consumismo masivo que hay, y pues cómo es que estamos tan desvinculados de lo que consumimos y todo lo que está detrás de su producción, ¿no? Entonces el textil es algo que yo siento cercano, además me motiva mucho, me gusta esta posibilidad narrativa que tiene, que te digo. Entonces yo ya vengo años, en verdad, con ese tema. Antes de lo del Índigo estaba haciendo, y sigo aún, una historia sobre el aeropuerto de Chinchero, que es este mismo pueblo donde hago lo del azul, pero digamos, como las comunidades y las tradiciones siendo desplazadas por la globalización o por el turismo masivo, ¿no? Entonces creo que a veces hay historias muy chiquitas que nos permiten hablar de cosas mucho más globales. Entonces, digamos, todos los temas que tengo en la cabeza de alguna manera se vinculan a través de estas historias, pero por ahora pienso seguir enfocándome en desarrollar a más profundidad esto del azul, porque además es un trabajo también que involucra a las mujeres de Pumacuasin, que es la comunidad con la que trabajo, y que ellas son las que quieren cultivarlo. Entonces todavía pienso seguir un poco con eso, y pues también estoy haciendo como parte del proyecto, quiero hacer un cortometraje, estoy aplicando un par de cosas para ver si logro algo de financiamiento, lo estoy trabajando todo de manera artesanal en cianotipia, como es así frame por frame, ¿no? Uh-huh. Entonces como que también es para volver un poco a la animación,
creo que yo por mi vida me siento un poco en la necesidad de ir más lento, entonces quiero que las cosas que hago ahora sean más, que me inviten a sentarme, a trabajar de manera manual, como ver desde otro lado la fotografía también en ese aspecto, porque cuando he trabajado también para agencias y demás, es un ritmo que lo puedo hacer, pero me doy cuenta que no es tanto lo que a mí me gusta. Entonces quiero ir un poco más como por esta línea más artesanal, por llamarlo de cierta forma, y en estas temáticas, ¿no? No lo comentamos, no lo habíamos mencionado hasta ahora, no solamente sos fotógrafa, sino también sos comunicadora. Son dos etapas que bueno, van directamente conectadas, la fotografía y el mundo de la comunicación, ¿no? ¿Por qué te decidiste o por qué estás trabajando más con la imagen, si es que es así, y no con otras formas de comunicación? Sí, la verdad, bueno, como comunicadora puedes trabajar de muchas formas, ¿no? Como comunicador, como comunicadora. Yo ingresé a la universidad pensando que quería ser publicista. A la primera clase me di cuenta que no era lo mío y lo odiaba. Y me fui yendo más por la parte social y audiovisual. El cine creo que siempre me espantó por la inmensidad de todo lo que es una producción, entonces como que siempre he preferido yo poder trabajar por mi cuenta, la independencia que te da la fotografía. Pero yo nunca he trabajado como fotógrafa, como comunicadora, perdón, fuera de la fotografía. O sea, trabajo como fotógrafa desde que salí de la universidad. Mi primer trabajo, de hecho comencé la fotografía porque tenía una idea y no sabía cómo hacerla y dije, la fotografía puede ser algo que me sirve, y comencé trabajando con fotografía participativa, ¿no? Que fue como, creo que los 6 primeros años de mi carrera fue lo que hice. Y pues nada, ahora ya he pasado a hacer más proyectos personales y demás, pero siempre he sentido que la fotografía es la herramienta para contar las historias, y al parecer tengo un tema con contar historias, que es lo que quiero hacer, y sobre todo que no sean historias que te las cuento porque te las cuento, que si no sería escritora, ¿no? Pero claro, me gusta la idea de que también nos posicione a todos dentro de una historia que tal vez nos compete a todos. Y sí, por eso me gusta la posibilidad de crear estos mundos y de poder hablar de cosas que están ahí y que a veces las pasamos por alto, que un poco volviendo al inicio de la conversación, Cusco tiene eso, la gente viene, fotografía un montón y lo ven y es maravilloso, pero a veces hay historias increíbles chiquititas, metidas debajo de todos esos mantos y cosas que ves como primera cosa, pero toma tiempo mirarlas. Entonces, eso también me gusta vivir acá, lento, y pues ir viendo con calma todos estos temas que a mí me mueven, ¿no? Como en todas partes del mundo, capital es capital y siempre está como que un paso más adelantado que el resto del país, ¿no? Que de las provincias. Pasa en todas partes del mundo, pasa en todos los países. Vos has tenido la oportunidad de estar en capital, ahí en Lima, y ahora estás en Cusco, en provincia. ¿Cuál es la relación que hay entre capital y provincia con respecto a la fotografía allí en Perú? ¿Van de la mano? ¿Los temas son muy diversos? ¿Están conectados? ¿El ritmo fotográfico en provincia es directamente proporcional a capital o inversamente proporcional? No, las oportunidades son muchas más en Lima, diría. Y lo que suele pasar es que a Cusco mandan fotógrafos de Lima. En Perú es todo muy centralizado. Entonces todas las oportunidades están siempre en capital. De hecho, en parte por eso te mencionaba antes que tenemos un centro de artes. El propósito inicial también era como poder descentralizar un poco y ver qué estaba pasando fuera de Lima con los fotógrafos, que nos pudiéramos reunir, pudiéramos compartir, pudiéramos buscar oportunidades, vernos qué estaba pasando desde otra localidad. Y ha sido súper interesante, pero también nos damos cuenta cómo va mucho más lento. O sea, hace poco lanzamos una convocatoria abierta para exhibir y casi todas las aplicaciones eran de Lima. Y de Cusco poquitísimas. Entonces hay muchas menos posibilidades de formación, la gente no ve la fotografía como algo a lo que te puedes dedicar, es difícil pues, entonces te ven así fácilmente como una opción, y
y en Cusco particularmente la mayoría de fotógrafos están enfocados en turismo o en bodas, porque es lo que nos da plata. Sí. Entonces, lo documental también hay, pero es un grupo chiquititito. Sí, y en Lima incluso es pequeño, pero acá es mínimo. Claro, porque es lo que más satisfacción le da al fotógrafo, pero es lo que menos ingresos genera, el tema de la fotografía documental, lamentablemente. Pero bueno, lo importante es que siempre podemos complementar con otras actividades dentro de la fotografía o fuera de la fotografía que nos permitan desarrollar estos proyectos, que me parece, por lo que he venido recogiendo con otros fotógrafos y otras fotógrafas acá a lo largo de los años, que la fotografía documental viene teniendo un auge bastante interesante, bastante importante en Latinoamérica. Se están haciendo proyectos espectaculares que creo que están redefiniendo un poco lo que es la fotografía acá en Latinoamérica. No sé si tenés una visión un poco al respecto, no sé si tenés una idea un poco más generalizada de lo que es la fotografía allí en Perú como tal. Si lo han conversado en alguna oportunidad, si es un tema que vienen pensando, o todavía dicen, no, estamos nosotros concentrados en nuestra fotografía aquí en Cusco, en crecer un poco más, en desarrollar un poco más y después vemos qué sucede afuera. No, la verdad que sí, sí estamos muy interesados en entender a nivel nacional qué está pasando. Hay esta tendencia muy fuerte hacia lo documental, mucho desde lo fotoperiodístico, o lo que he notado es, hay mucho hacia lo fotoperiodístico, por ejemplo de protestas, muy político, y si no, el otro extremo es historias sumamente personales. Hay como estas dos tendencias muy marcadas. No digo que ninguna son malas, pero a veces sí he visto cómo pecamos de que nos vamos muy a los extremos. Entonces, por un lado es una cosa muy política y tan local que no logra vincularse con historias desde otras regiones, incluso de Latinoamérica, o son tan personales que también es como algunos, a veces eso que dices como ya, pero ¿y qué? ¿No? O sea, como ¿y cómo conecto con tu historia? Si yo no la viví, ¿qué? Entonces pero también hay muchos trabajos que se encuentran en el medio y que pueden vincular lo íntimo con lo político, y personalmente creo que ahí está la maravilla, que también hay, o sea, en Perú hay fotógrafos increíbles, fotógrafos y fotógrafas, que logran esto, ¿no? Como que logran que hablan de algo íntimo, pero a la vez están involucrados políticamente con el territorio, con los movimientos sociales. Pero sí, o sea, noto que hay esas dos tendencias muy fuertes, como pilares un poco que se van armando, y una parte mínima de fotografía mucho más conceptual, artística conceptual, pero es bastante más elitista, me parece, y mucho más reducida, ¿no? Todavía no se ha terminado de desarrollar en Latinoamérica, me parece, salvo algunos países no tienen un gran avance en lo que es la fotografía artística a gran escala. No queremos decir que no la hay, claro que sí. Los fotógrafos artistas que están escuchando el programa van a decir, ¿cómo que no? Sí hay fotografía, obviamente, fotografía artística, solo que comparándola, midiéndola con otros géneros, está un poquito atrás. Pero interesante todo esto que nos cuentas acerca de la fotografía, no solamente ya en Cusco, sino en otras áreas, en otras provincias ahí de Perú. Esperemos que siga creciendo y siga desarrollándose como lo viene haciendo en toda Latinoamérica la fotografía, y que te tengamos nuevamente en cualquier momento por acá, no solamente con este trabajo Un Sueño en Azul, parte 2 o parte 3, sino que te tengamos con más proyectos acá para contar, para conocer y para seguir desarrollando. Muchas gracias, Federico, ojalá, espero que sí, y muchas gracias por el tiempo y compartir. Bueno, te agradecemos un montón, felicitaciones nuevamente por este reconocimiento en los POI LATAM 2025. Quienes están escuchando el programa dicen, ¿por dónde puedo ver o conocer este trabajo? ¿Cuál es tu contacto, tu red, por dónde te ubican? Lo que estoy usando más actualmente es mi Instagram, y bueno, tengo una página, pero no la he actualizado con el proyecto, así que aún no lo pueden ver ahí. Pero por ahora casi todo lo tengo en Instagram, sí. ¿Y la cuenta es para que la gente por allí ingrese? Es mi nombre completo, que es Alejandra Orozco Venero. Orozco con y Venero con B chica.
Ahí está, perfecto. Por allí ingresan Alejandra Orozco Venero. Ahí está. Por allí ingresan y van a conocer parte del trabajo de Alejandra hasta que actualice su página web. Eso nos pasa a todos nos pasa el tema de las páginas web desactualizadas, nos pasa, o hacemos fotografía o estamos al día con la página web, siempre por ahí no se puede toda la vez. No se puede toda la vez, ¿no? Ahí está, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por compartir tu experiencia dentro de la fotografía. Esperemos que en cualquier momento podamos llegar a Cusco, conocer Cusco. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Perú, en Lima, en Nazca. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de pasar por allí para hacer fotos, no las fotos de catálogo, no las fotos de turismo, la otra fotografía, esa fotografía de Chambi, ¿por qué no? Tan interesante, tan rica, con tanta historia, ¿no? Que habla mucho de nuestra Latinoamérica, de nuestra fotografía latinoamericana y nuestra historia latinoamericana. Así que bueno, te agradezco el mayor de los éxitos, que los proyectos se sigan desarrollando, que no desaparezca el azul ni del cielo, ni del agua, ni de tu cámara. Esperamos encontrarnos nuevamente y desde ya las puertas abiertas del programa para cuando tengas algo que contar o algún fotógrafo de allá que nos quieras recomendar, las puertas abiertas del programa para charlar, conversar acerca de esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es la fotografía. Muchísimas gracias, Federico, un placer conocerte, ya nos hablaremos por ahí. Gracias. Seguro que sí. Bien, escuchábamos allí a Alejandra Orozco, fotógrafa de Cusco, allí en Perú. Con ella charlamos esta noche, el momento de hacer la entrevista. Ella está dentro de las ganadoras en los Poi Latam 2025, el primer lugar en el premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, con el trabajo titulado Un sueño en azul. Les recordamos @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, fotoconfede en YouTube y en Spotify. Son los canales por donde vas a escuchar esta entrevista, todas las que vienen y todas las que ya hemos hecho. Son más de 6 años haciendo entrevistas con fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Una entrevista cada semana, todos los jueves. Así que ya lo saben, por allí nos siguen, nos dejan sus comentarios, se suscriben, nos ayudan a seguir posicionándonos en ese mundo tan complejo de las redes sociales, para que más y más oyentes puedan y tengan la oportunidad de disfrutar de estas entrevistas y conocer a nuestras fotógrafas y fotógrafos en Latinoamérica. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves, donde estaremos con un programa de corte similar. Chau, chau.